Mi nombre es Fabiana, soy de Melo y trabajo en una escuela que a partir de este año está categorizada como Escuela Aprender, las que conocíamos antes como de contexto sociocultural crítico. Bueno, nuestro trabajo comenzó en realidad por el interés de otra gente exterior a la escuela. Un grupo de jóvenes se presentó en el ministerio en los proyectos de los fondos concursables para mediadores culturales. Se presentó un grupo de gente interesado en que los niños conozcan a Eduardo Mateo, el trabajo de Eduardo Mateo. Esta actividad se realizó el año pasado, el año 2010. El año 2010 se cumplirían 70 años de Eduardo Mateo y a su vez se cumplirían 20 años del fallecimiento de Eduardo Mateo. Esta gente se preocupó, buscó información, buscó, bueno, de todos, y contaba con mucho material tecnológico y también además tenían una banda, gente en las artes plásticas, también interesada en las artes plásticas. Este trabajo en realidad estaba propuesto para 2 escuelas de Melo y trabajaron en la nuestra, trabajaron con 6º año y también trabajaron con 5º año. El trabajo partió en realidad desde el área del conocimiento artístico, desde un contenido de 6º año propiamente de los compositores nacionales. El objetivo del trabajo, el nuestro en realidad, no el de los muchachos, el nuestro fue desarrollar un poco la sensibilización de los niños hacia los hechos artísticos y culturales. Y también que los niños se pudieran apropiar del lenguaje de las artes, que ellos pudieran apreciar y el arte en todo sentido, no solamente las artes plásticas. Bueno, como les conté, este trabajo fue pensado para desarrollarse en 6º año y el contenido disparador fueron los compositores nacionales. El eje de partida de este trabajo fue el área del conocimiento artístico, pero nosotros en realidad centramos el trabajo en 3 áreas más, que fue el área del conocimiento de la lengua, el área del conocimiento social y el artístico, como ya se los dije. Tomamos como protagonista el compositor Eduardo Mateo. Lo tomamos como protagonista porque en realidad vinieron los muchachos también con la idea y es una propuesta programática también. En lo social también, por ejemplo, se trabajó mucho con Eduardo Mateo por el compromiso y la época. El programa de 6º año, por ejemplo, trabaja mucho sobre las rupturas institucionales, en el cual justamente fue el gran desarrollo y el apogeo de la música de Mateo. Desde lo artístico también pensamos ayudar a los niños acá a mirar las obras con una concepción crítica, para poder adquirir una conceptualización totalizadora del tema. Nuestro trabajo también se enmarcó desde dentro de una construcción social que cambia en el espacio y en el tiempo. No era lo mismo la música de Mateo y la pintura en aquella época, en esa época de grandes cambios institucionales, que en esta época y con la cabecita de los chiquilines hoy en día que no vivieron esa época. Incluso muchos de los padres de nuestros niños tampoco la vivieron. Entonces tuvimos que hacer a los niños ir de alguna forma hasta esa época. Desde el conocimiento de la lengua, también lo que nos interesó mucho fue que los niños produzcan tanto textos orales como textos escritos. Y además de todo, que las diferencias, ¿verdad? Que no es un texto escrito oralizado, sino que las características de los textos orales y de los textos escritos. Y reflexionar, o sea, hacer una reflexión sobre el idioma desde ese punto de vista. Encontramos sumamente interesante y también como eje articulador la lengua, porque lo vimos como una puerta abierta, como una puerta de entrada, como el vehículo a todas las áreas. Tenemos que tener en cuenta que la lengua es la constructora del pensamiento. Si los niños tienen claro y la construcción desde la lengua, vamos a poder entrar a las otras áreas con más claridad. Desde las ciencias sociales, también vimos que era necesario hacer referencia a los conceptos que contribuyen a la formación del pensamiento social y crítico de los niños, a la valoración y a la participación, al compromiso. Nuestro grupo también está participando de una red, no tiene que ver con esto, pero hace todo en relación, está participando junto al INAU de la red propia de participación, que enseña a los niños cómo participar e involucrarse, a participar en todo, desde la escuela hasta lo social, y en un futuro será también desde otros lugares.
¿por qué usar la XO? En realidad los muchachos vinieron a plantear una idea, ellos querían pintar, querían dibujar, querían escuchar las canciones. Nosotros como teníamos el instrumento, el nuevo que estábamos con la introducción del XO, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer eso mismo, pero también usando el XO? Tenemos que tener en cuenta, como decíamos acá, que el mundo está cambiando y la informática y la XO en este caso nos brinda una cantidad de posibilidades infinitas. Y tenemos que nosotros tratar de acompasar esta dinámica con la que se está moviendo el mundo. Y como decimos acá también, esta dinámica también en sí misma tiende a excluir a los que nos negamos a usarla. O sea, no por tercos de decir, no la vamos a usar, va a estar ahí, la computadora va a estar ahí, los chiquilines la van a seguir usando y la van a querer usar. Los únicos que vamos a quedar relegados somos nosotros. Entonces lo consideramos como que debemos encarar este desafío. Y como lo decíamos la jornada anterior, somos nosotros los maestros los que sabemos el potencial de la computadora. El chiquilín sabe, el niño sabe manejar, sabe jugar, de repente hasta más que nosotros la XO. Pero el que le va a dar el fin didáctico, el cómo usarla, el cuándo usarla, el por qué usarla, eso vamos a hacer nosotros como educadores. Esta es una red más o menos, una red de los contenidos de los que trabajamos con todo el proyecto. El proyecto comenzó más o menos en agosto, sí creo que en agosto, y lo terminamos en noviembre, aproximadamente en noviembre. Partimos, vieron como les decía, el centro del trabajo fue la música de compositores nacionales, Eduardo Mateo, también trabajamos el área de la lengua, el área de las ciencias sociales y desde lo artístico. Estos son todos contenidos programáticos del sexto año. Y acá más o menos los programas, las aplicaciones que usamos y las actividades. Lo primero que hicimos fue tratar de que los chiquilines se ubicaran, porque se pueden imaginar que no tenían ni idea de quién era Eduardo Mateo. Entonces lo primero que hicimos fue que trataran de buscar información para ver quién era Eduardo Mateo. No solamente lo hicimos con la computadora, porque si bien creemos que tiene que entrar al aula la computadora, los libros no pueden quedar afuera. También los relatos orales también, o sea, son bienvenidos en la clase. Hay que optimizarlos, sí, pero digo, también hay que darle un lugar. No todo lo que se usaba antes está de más ahora. O sea, tenemos que tratar de buscar un equilibrio, o eso intentamos nosotros, tratar de buscar un equilibrio entre lo que ya veníamos haciendo y lo nuevo que se nos está introduciendo en el aula. Lo que hicimos fue, desde el conocimiento artístico, trabajamos con la biografía, trabajamos con la lectura hipermedial, trabajamos con las biografías, analizamos, comparamos distintas fuentes, trabajamos con los chiquilines, que también, aunque parezca de repente, capaz que a los más grandes les resulta más fáciles, a los niños, por ejemplo, lo único que conocen es el buscador Google, nada más, no conocen nada. O sea, hay también que enseñarles a buscar, no es fácil. Ustedes creen, de repente, algunos, la mayoría acá trabaja con muchachos más grandes. Los niños dominan la máquina, pero desde otro punto de vista. Dominan para jugar, dominan para bajar cosas. Pero cuando les decimos, había una compañera que hace un rato decía, les pedimos que busquen información. No es tan fácil. Tenemos que enseñarles también, desde este lado, a enseñarles a buscar esa información. Utilizamos un programa que a los chiquilines es una aplicación que en realidad desde que tenemos la computadora, esto sí como que casi que hemos obviado, yo lo comentaba la vez anterior, el hacer esquemas que se nos complicaba antes, que no nos da maestra, no me da la hoja del cuaderno, ¿qué hago? Y no me da acá, y no me da abajo, y puedo usar el cuaderno torcido, nos decían los chiquilines. Entonces ahora estamos usando la actividad laberinto para hacer esquemas. Les resulta sumamente práctico. Solamente van insertando los cuadritos y ya está, o sea, ya pueden organizarse ellos, pueden bajar imágenes con todo y les resulta mucho más, el trabajo más organizado. Lo que hicimos también desde el conocimiento social fue trabajar las rupturas institucionales, buscamos información, trabajamos ahí, a los chiquilines, yo también les comentaba, les llamó mucho la atención porque trabajamos con un cañón, y en realidad no era una pantalla, sino que era el pizarrón, porque en realidad tampoco contamos con mucha tecnología. Teníamos el pizarrón y proyectamos ahí los videos de YouTube. Ustedes no saben, les vuelvo a decir, en el Melo no hay cine, o el cine que existe en realidad es muy precario, es una cosa muy precaria.
Entonces, para los chiquilines, que además tenemos que pensar que ya vienen de un contexto sociocultural bastante complicado, ver aquella imagen proyectada en aquello tan grande que era el pizarrón, ustedes no saben cómo les llamaba la atención. O sea, vieron que son estrategias que para nosotros de repente decís, bueno, ver algo en la tele así, en una imagen tan grande, es una tontería. A los chiquilines ustedes no saben cómo les llama la atención y cómo los atrapó ver aquello tan grande. Van a ver después unas fotos, todos así, encantados los chiquilines.